Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a diseñar una tarjeta para los enamorados. Bueno, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlas. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Vamos a crear un nuevo espacio de trabajo. Vamos a ir donde dice archivo, hacemos clic. Vamos a ir donde dice nuevo. También podemos entrar desde los atajos del teclado control más N. Y lo tenemos. Vamos a ir acá. Vamos a cambiar en centímetros. Por defecto está en centímetros. Vamos a cambiar. Vamos a colocar unos 14 centímetros por 14 centímetros. Y lo tenemos. Una resolución de 300 píxeles por pulgada. Modo de color RGB. Contenido del fondo blanco. Vamos a crear. Y justamente tenemos nuestro espacio de trabajo. Vamos a ir acá. Herramienta rectángulo. Hago clic. Y me sale esta opción y vamos a escoger donde dice herramienta rectángulo. Vamos a hacer un trazo más o menos de ese tamaño. Parece perfecto por ahí. Y lo tenemos nuestro trazo. Vamos a esconder este panel de propiedades. Voy a cambiar de color. Hago doble clic acá en este icono. Y justamente me sale el selector de color. Voy a escoger un color algo rojo. A ver, buscamos un color. Sí, me parece perfecto. Ustedes aquí tienen el código de color C53C3C. Presionamos OK para validar y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir a herramienta mover y lo tenemos allí. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos a ir acá. Hacemos clic y vamos a arrastrar por aquí esta imagen número 332. Y lo soltamos en nuestro programa de Photoshop. Vamos a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a cambiar de ángulo. Cambiamos. Más o menos por ahí me parece perfecto. Presionamos Enter para validar. Vamos a agrandar el tamaño. Más o menos agrandamos. Vamos a ir a esta esquina y lo vamos a agrandar. Agrandamos aún un poco más. Y lo tenemos, vamos a presionar Enter para validar. Vamos a arrastrar debajo de rectángulo 1. Y lo tenemos justamente. Ahora vamos a ir nuevamente a herramienta rectángulo. Hacemos clic. Vamos a ir a herramienta. Vamos a hacer un rectángulo. Más o menos de ese tamaño me parece perfecto. Allí. Vamos a esconder este panel de propiedades. Vamos a cambiar de color, vamos a colocar un color algo rojo allí. Vamos a presionar OK. Vamos a ir a opción de fusión, vamos a ir acá a este icono, vamos a ir donde dice trazo. Hacemos clic y justamente tenemos allí. Vamos a cambiar de color, vamos a colocar un color blanco para el trazo, presionamos OK y justamente lo tenemos allí. Vamos a aumentar el tamaño del trazo. Vamos a cambiar posición, vamos a colocar interior y justamente lo tenemos allí. Vamos a colocar una sombra, vamos a sombra paralela y lo tenemos. Vamos a cambiar de ángulo, vamos a colocar unos 146, me parece perfecto. Vamos a aumentar de tamaño, vamos a reducir distancia o aumentar, mejor dicho, la distancia. Y más o menos vamos a cambiar el color. Vamos a colocar algo rojo oscuro. Y me parece perfecto. Presionamos OK. Vamos a presionar OK para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a cambiar de ángulo. Vamos a herramienta mover. Y lo cambiamos. Algo sutil. Y me parece perfecto. Presionamos OK para validar esa acción. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Vamos a arrastrar esta fotografía. Y soltamos en nuestro espacio de trabajo. Presionamos Enter para validar. Vamos a hacer algunos retoques en esta fotografía. Voy a duplicar con Control J. Y lo tenemos. Voy a presionar Control U. Y justamente lo tenemos allí. Tono y saturación. Vamos a bajar saturación a menos 100. Presionamos OK. Voy a invertir, voy a presionar Control I, ya lo tenemos ahí invertido. Voy a ir a opción de fusión acá y voy a colocar superponer. Ahí me parece perfecto. Sí, me parece perfecto. Vamos a reducir la opacidad. Vamos acá y reducimos. No mucho.
Y me parece perfecto. Voy a seleccionar, voy a presionar Shift, voy a seleccionar esta capa y voy a unirlos con Control E. Y justamente ya lo tenemos allí. Voy a presionar Control B nuevamente. Y voy a ir a equilibrio de colores y vamos a colocar algo rojo, tonos medios, iluminación de la misma forma. Voy a aumentar algo de amarillo. Y me parece perfecto. De la misma forma, iluminación, vamos a colocar algo de rojo. No mucho. Y algo de amarillo. Y me parece perfecto. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Voy a hacer clic derecho aquí. Y voy a ir donde dice convertir un objeto inteligente. Presionamos OK. Y esperamos. Y justamente ya lo tenemos en objeto inteligente. Vamos a ir a herramienta mover. Voy a ir acá. Somos por allí. Voy a presionar Enter. Voy a hacer clic derecho. Y voy a ir donde dice crear máscara de recortes. Y justamente lo tenemos allí. Por aquí lo vamos a acomodar. Allí me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción. Vamos a crear una nueva capa. Hago clic acá. Y lo tenemos. Voy a ir a pincel. Voy a cambiar de color. Voy a colocar un color oscuro. Y me parece perfecto. Presionamos OK. Voy a reducir el tamaño del pincel. Voy a colocar unos 500 píxeles. Y lo tenemos. Presionamos Enter. Y vamos a pintar. Parece por ahí. Control Z para volver hacia atrás. Vamos a reducir aún más pequeño. Me parece muy grande. Vamos a colocar unos 300 píxeles. Presionamos Enter. Y justamente lo tenemos allí. Vamos a colocar algo sutil por aquí de la misma forma. Aquí vamos a colocar así. Ahí lo colocamos algo más por este lado de la misma forma. Y me parece perfecto. Por aquí lo vamos a pintar. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a herramienta mover. Voy a arrastrar debajo de esta imagen. Y justamente lo tenemos allí. Y ahora sí lo vamos a subir nuevamente. Y ahí lo tenemos. Unas pequeñas sombras por aquí. Y me parece perfecto. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Primero vamos a agrupar en una carpeta. Voy a hacer clic. Voy a presionar Shift y voy a hacer clic acá. Y voy a presionar Control G. Voy a cambiar nombre, voy a hacer doble clic y me da opción para editar. Vamos a colocar foto. Presionamos Enter. De la misma forma voy a seleccionar rectángulo 1 y la capa número 332. Presiono Shift y tenemos las dos capas seleccionadas. Voy a presionar Control G y justamente lo tenemos ahí. Vamos a cambiar de nombre, voy a hacer doble clic y voy a colocar fondo. Presionamos Enter y justamente lo tenemos allí nuestro fondo. Vamos a ir nuevamente a nuestra carpeta de materiales. Voy a seleccionar foto. Vamos a nuestra carpeta. Y vamos a arrastrar. A ver. Arrastramos, arrastramos. A ver dónde tengo. Aquí tengo. Vamos a arrastrar. Lo arrastramos a nuestra carpeta. Mejor dicho, a nuestro programa de Photoshop. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a reducir de tamaño. No mucho. Algo sutil. Y me parece perfecto. Vamos a arrastrar por aquí. Por allí me parece perfecto. Voy a presionar Enter. Voy a bajar debajo de la carpeta foto. Y me parece perfecto. Y lo tenemos. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá y vamos a llevar este corazón que tenemos acá. Llevamos y lo soltamos. Y justamente lo tenemos allí. Voy a achicar, reducir el tamaño. Sí, me parece perfecto. Por allí. Voy a colocar por aquí. Y voy a arrastrar debajo de foto. Y voy a ir a esta opción donde dice filtro. Voy a ir a desenfocar.
y desenfoque gaussiano. Ahí lo tenemos. Vamos a reducir radio un 6,4 píxeles. Presionamos OK. Voy a duplicar con control J. Ahí lo tenemos. Voy a presionar Enter. Nuevamente voy a duplicar con control J. Ahí lo tenemos. Y voy a reducir el de tamaño. Presionamos OK. Y reducimos de tamaño más o menos por ahí. Me parece perfecto. Aún más. Ahí lo tenemos. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a agrupar en una carpeta. Hago clic. Voy a presionar aquí. Y voy a presionar control G. Y vamos a cambiar. Y vamos a colocar un nombre corazones. Corazones. Presionamos Enter para validar esa acción. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos a actualizar. Y justamente lo tenemos allí. Nuevamente vamos a llevar este corazón que tenemos aquí y vamos a soltar en nuestro espacio de trabajo. Ahí lo tenemos. Voy a presionar Enter. Voy a achicar el tamaño. Me parece muy grande. Lo achicamos algo pequeño, aún más pequeño. Por ahí me parece perfecto. Vamos a arrastrar y vamos a llevar por aquí. Más pequeño. Sí, me parece perfecto. Presionamos Enter. Vamos a duplicar con control J. Por aquí lo vamos a colocar aún más pequeño. Vamos a arrastrar por aquí. Y me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahora vamos a ir a nuestra herramienta texto. Vamos acá. Vamos a ir a nuestra herramienta texto. Vamos acá. Y vamos a escoger herramienta texto horizontal. Y justamente lo tenemos allí. Y vamos a escribir. Vamos a escribir una frase que me gusta a mí. Vamos a escribir. Voy a borrar. Voy a reducir el tamaño de texto. Vamos a colocar unos 12 puntos. Sí, me parece perfecto. Vamos a escribir el amor. Cambiamos de color. Lo vamos a borrar. No se ve. Vamos a colocar un color negro. Y lo tenemos. Voy a escribir el amor es como él. Es como el viento, coma, no se puede ver. Cómo bajamos, pero se puede sentir. Sentir, punto aparte. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a herramienta mover. Vemos que entre espacio es muy largo. Entonces vamos a ir a propiedades. Voy a ir acá. Mejor dicho acá. Propiedades. Voy a bajar por aquí. Y voy a cambiar de punto. Vamos a colocar unos 13. Sí, me parece perfecto. Quizás un poquito más. Podríamos colocar 14. Sí, me parece perfecto. Vamos a colocar 0. Y lo tenemos. Vamos a cambiar fuente de texto. Vamos a ir acá. Vamos a cambiar. Vamos a colocar esta fuente de texto. Sí, me parece perfecto. Vamos a bajar allí. Lo vamos a subir esto hacia arriba. Bajamos y lo subimos. Ahí lo tenemos ya acomodado. Vamos a ir acá. Nuevamente vamos a ir a herramienta texto y vamos a hacer clic en esta opción para que esté centrado. Y lo tenemos. Lo vamos a agrandar un poco. Por ahí me parece perfecto. Presionamos Enter para validar. Esta fotografía lo vamos a recorrer hacia la derecha un poco, no mucho. Es un poquito más. A ver, esperamos. Sí, ahí me parece perfecto. Voy a esconder este panel de propiedades. Ahora sí lo vamos a agrandar un poco más. Y lo tenemos. Presionamos Enter para validar esa acción. Nuevamente vamos a ir a herramienta texto. Y vamos a escribir aquí. Eres el amor de mi vida. Y vida.
así, presionamos enter, vamos a herramienta mover, lo vamos a agrandar y lo tenemos algo más grande, ahí me parece perfecto, presionamos enter, esto lo vamos a bajar algo más abajo, ahí me parece perfecto, quizás esto podríamos acomodar algo bonito, y lo tenemos. Vamos a cambiar de color, vamos a opción de fusión, vamos a color y vamos a colocar un color algo rosada y me parece perfecto. Vamos a ir a visible y relieve y lo tenemos. Voy a cambiar un color algo rojo oscuro, sí, me parece perfecto. Voy a aumentar el tamaño, no mucho, y me parece perfecto. Voy a colocar una sombra paralela, vamos a bajar de tamaño o de distancia, mejor dicho, de tamaño de la misma forma, lo bajamos por ahí, vamos a colocar un trazo color blanco, vamos a cambiar de posición, vamos a colocar exterior y justamente lo tenemos allí. Vamos a reducir el tamaño, vamos a colocar 2 puntos o 3, sí, me parece perfecto. Presionamos OK para validar esa acción. Vamos a duplicar este corazón, control J, y lo llevamos por acá. Llevamos y lo vamos a agrandar un poco. Presionamos OK. Vamos a agrandar un poquito, no mucho. Y me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar. Nuevamente voy a duplicar control J. Y voy a reducir de tamaño. Presiono OK. Y voy a reducir y vamos a colocar por aquí algo más pequeño y me parece perfecto. Presionamos enter, voy a duplicar este corazón, control J, voy a llevar por aquí, nuevamente voy a presionar control J y lo tenemos por ahí. Ahí lo tenemos, nuestro diseño. Bueno, aquí quedamos con este tutorial, espero que de alguna forma les haya ayudado. Bueno, que Dios los bendiga y bendiciones.